Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de
buenas tardes, noches, ¿cómo están? Les agradecemos que estén acompañándonos en esta nueva sesión de esta serie que nos viene acompañando ya hace unas semanas, que es fase 5. Hoy estoy súper mega acompañada por estas bellas mujeres. Tenemos a Julieta, a Mónica, María José y Marian, muy agradecidas que estén acá conmigo. Así que antes de empezar y ver de qué se trata toda esta reunión de mujeres, vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor y que Él se haga cargo de todo lo que hoy vamos a charlar. Así que, Magi, si querés orar. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo precioso, Señor, que nos vas a poder, Señor, deleitarnos, Señor, Padre de mi corazón, que sea tu voz, papá, en cada una de nosotras. Alineamos, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que seas derramado, Señor, a través de nosotras. Y aún, Padre, que cada uno de nuestros hermanos en el lugar donde están, Señor, aún aquellos, Señor, que están necesitando lo que hoy ha de ser soltado, Señor, Padre, que sean conectados, papá, a este tiempo hermoso, Señor, en el que nos convocaste, en el que nos permitís, Señor, disfrutarte, Señor, sentir tu vida, Señor, que se va a estar derramando, Padre de mi corazón, en cada uno de nosotros, papá. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que ha de ser, Señor, por lo que ha de venir, por lo que está sucediendo en este momento, papá. Gracias, Padre de mi corazón, por tu amor, papá, con el cual hoy nos permitís, Señor, presentarnos, papá, y entregar, papá, aquello que hemos venido, Señor, desde nuestro humilde, Señor, desde nuestro humilde momento, Señor, hoy a entregar, Señor, a nuestros hermanos, papá. Te damos gracias, papá, te damos gracias, Señor. Que seas tú, Señor, en cada uno de nosotras, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen por si hay alguna persona que recién se engancha en la serie. Estamos hablando de lo que es Efesios 4, del 11 al 13. Ese es el versículo base de toda esta serie. Y venimos hablando de lo que el Señor nos ha entregado como diseño para poder madurar, ¿sí? Para poder ver cómo Él se completa en nosotros a través de estos ministerios que nombra acá Efesios, ¿sí? Entonces estuvimos viendo miércoles a miércoles un ministerio diferente, ¿sí? Pero siempre hablando de que debemos fluir en los 5 ministerios, ¿sí? En estos 5 ríos que el Señor nos entrega, que nos da como diseño. Él nos da todo esto para que todos tengamos todos, ¿sí? No solamente que podamos ser referentes en alguno que puede pasar, ¿sí? Hablamos de lo que es el profeta, lo que es el maestro, lo que es el pastor, el apóstol y el evangelista, ¿sí? Esos son los 5 ministerios, pero siempre lo hemos pensado por ahí como una persona referente en uno. Entonces vemos un profeta, un pastor. Pero este tiempo el Señor nos ha estado hablando de realmente poder fluir en los 5 ríos, todos, ¿sí? Que realmente podamos tener todos un poquito de cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno nos muestra una fase del Cristo, ¿sí? De Cristo. Entonces, decíamos la semana pasada que yo no me quiero quedar con una sola parte, ¿sí? De Cristo, sino un Cristo completo, ¿sí? Entonces, estas 5 partes que muestra estos ministerios nos muestran una parte de Cristo, ¿sí? Entonces hablábamos que el pastorado nos habla del carácter de Cristo, ¿sí? Que el profeta nos habla de cómo Cristo escuchó al Padre, ¿sí? Esta relación íntima. Hablamos del evangelista, de la compasión que tuvo Cristo, ¿sí? Y ya después nos va a tocar maestros y el apóstol, que todavía no hemos llegado a ese tiempo, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando un poco del ministerio evangelista. Nos tocó charlar un ratito con Majo. Magi, ¿te acordás un poquito de algo de lo que charlamos la semana pasada? Sí, hablábamos de la importancia, ¿no?, de lo que es la compasión versus la lástima, ¿no? Esto de cómo la compasión nos permitía salirnos de ese lugar de comodidad en el que nos encontramos muchas veces
y poder actuar, ¿no?, a favor de aquello que podemos ver ante alguna situación, ¿no? Y no desde la lástima, que nos posicionaba en un lugar de como tapar un agujerito por un rato, pero que luego eso no tendría frutos. También veíamos, ¿no?, la importancia de lo que es el testimonio, desde la voz del Espíritu Santo, desde poder activarlo, ¿no?, en aquellos que nos están escuchando, aún como a nosotros se nos dio por gracia poder soltarlo con la misma vida con la cual se nos fue entregado. Es importante ver el tema, y nos vamos a quedar en este ministerio, en el evangelístico, porque esta edición especial que hacemos dentro de la serie va a tratar de eso, porque hablábamos que para poder evangelizar, que decíamos que era dar un mensaje feliz, no solo sacarlo del estereotipo de entregar un tratadito a alguien que no conoce a Cristo, ¿no?, sino realmente poder dar un mensaje feliz a todo aquel que nos rodea. Y esto de diferenciar, de sacar el tema de ser solidarios solamente, sino que realmente podamos cambiar no solo la parte temporal de la persona, que es suplir esa necesidad que tiene, sino la eternidad, ¿sí? Y para eso veíamos dos aspectos, como dijo Magi, que era uno, el poder que tiene el testimonio, ¿sí? Y dos, la dependencia del Espíritu Santo. Y les voy a leer, con respecto a lo del poder que tiene el testimonio, que fue un versículo que a mí la verdad me sorprendió mucho, y es con lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Apocalipsis 12, 10 y 11, no lo van a tener en pantalla, dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, ¿sí? Entonces, lo que vence a Satanás es el testimonio. Por eso he convocado a estas hermosas mujeres, porque realmente el poder oír el testimonio de otras personas y el poder ver cómo Dios y cómo Cristo está siendo testificado en cada uno, realmente a uno nos llena de fe y nos anima también a ver todo esto de que todos tenemos un testimonio de Cristo para dar, para hablar, ¿sí? Entonces, un poco esta sesión es eso, es poder conocer un poco el testimonio de ellas, ¿sí? Yo sé que en la congregación hay mucho testimonio, hay muchas personas que podrían estar acá por una cuestión de espacio y de tiempo no hemos podido, pero realmente quise resaltar el poder escuchar, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, esta tarde, noche está realmente dirigida a eso, a poder llenarnos de fe y de ver cómo Dios actúa en las diferentes personas de forma diferente, ¿sí? Y poder realmente escuchar el testimonio de cada uno. Entonces, vamos a empezar por Mónica, nuestra gran Mo. Mo, si querés contarnos un poquito. Recién cuando te escuchaba, el testimonio es la evidencia sobrenatural y visible que demuestra que Dios es real, ¿no? Y que tiene poder para transformar. En el caso mío, me pasó no hace mucho tiempo, pero cuando mirás para atrás te empezás a dar cuenta que desde el minuto cero el Señor siempre estuvo cuidándonos, nos eligió. Y en mi caso personal, yo nací en una familia católica, me crié en un colegio católico, me casé seguí. Y como a los 30 años tuve un problema de salud, de ataques de ansiedad. Entonces yo corría a la casa de una vecina y ella en ese momento me regaló una Biblia, que yo la usaba para dormir, pero nunca la abrí. Como 25 años después, yo tengo que vender mi negocio por problemas de salud. El matrimonio que lo compra era un matrimonio cristiano. Y el muchacho me dice, ¿me permite hacer una oración?
era una oración de sanidad. Y bueno, sí, pero era un sí de compromiso. Sigue el tiempo, me toca estar por ciática, que era una cosa simple, en la cama mucho tiempo. Y una mañana, yo vivo sola, me despierto para levantarme y escucho una voz que me dice, regocíjate. No había muchos a quien preguntar qué era esa voz. Era María José, que es mi hija, con la cual no teníamos mucha fluidez, justamente porque yo no entendía cómo era que ella vivía la espiritualidad. Yo estaba parada en la religión, en otro lado. Y entonces ahí, cuando empiezo a interiorizarme, a saber, y ahí sí porque el Señor es tan maravilloso que hasta que nosotros no le decimos, Señor, te quiero en mi vida, Él siempre nos acompaña, pero es ahí cuando Él se manifiesta. Y bueno, y ahí es cuando yo empiezo a tener más conocimiento, hasta que un día llego a la congre acá, que venía de visita porque yo no vivía en Olavarría, y siento ese ambiente, ese amor, y es cuando, bueno, es esto, y es que me vengo a vivir a Olavarría a participar con la congre. Tremendo, tremendo ver también cómo esa persona que dijo, puedo orar por vos, ¿no? Esa compasión que decíamos recién, de no solo ver la necesidad que tenía, sino de también poder cambiar su eternidad. Que ahí, exacto, por ahí Mo no se dio cuenta, pero ahí ya fue una semilla que fue plantada en... Entonces, sería que cuando oramos por alguien, no nos preocupemos si no vemos rápido, porque en el caso mío pasaron 30 años de la persona que me regaló la primera Biblia, y en el caso de mío, que o sea, ya una persona grande, en la medida que uno acepta a Cristo en la vida, generaciones para atrás y para adelante también están siendo salvas. Entonces, no importa qué edad tengas, siempre puedes recibir a Cristo en tu corazón. Es tremendo también ver esto de las generaciones, ¿no? Que cuando uno llega a... Cristo llega a tu vida es porque alguien en tu generación también estuvo orando por vos. O sea, estuvo teniendo esa semilla ahí, cuidándola para que sus generaciones también puedan... Bueno, seguramente oró también mi hija para traerme. Eso iba a contar también, ¿no? Cómo lo vivíamos del otro lado mientras ella estaba en esa posición, que era un corazón tan endurecido, que era casi impenetrable, se veía casi imposible de alcanzar, hasta una de esas charlas en intimidad que teníamos, en donde yo le quiero presentar, ¿no? este papá que para nosotros es tan gigante. Me dijo, bueno, hija, vas a tener que aprender a desapegarte, ¿no? Porque o sea, ella estaba en una posición hasta ese punto, ¿no? De decir, bueno, yo le decía, pero mamá, el día que te vayas, vos pensás, bueno, hija, vos vas a tener que aprender a desapegarte, me dice. Entonces, a partir de ahí entra también desde el lugar como casa, ¿no? A empezar a entregárselo al Señor. Pero era tal la carga, ¿no? Que en un principio lo hacía con mis propias fuerzas. Entonces eso generaba, obviamente, también en ella aún más distanciamiento. Y en un tiempo de adoración acá en la congre, cuando empezábamos a venir, el Señor me dijo, vos ocupate de mis cosas, que yo me ocupo de ella. Y eso fue también, ¿no? Entender que el Señor iba a tomar ese momento, iba a activar en ella en el tiempo oportuno, iba a irrumpir, y fue lo que hizo, ¿no? Tan hermoso poder saber que escucha una voz tan poderosa como decir regocíjate, ¿no? En un tiempo de tanto, en ella, ¿no? De tanta necesidad de poder sentir, ¿no? Lo que implica aún esta palabra. Entonces, cuando ella viene a buscar, ¿no? Eso de qué me está pasando, qué fue, o sea, como, entonces decirle, bueno, empezar, ¿no? Ahí empieza la parte de uno, no fue antes, fue a partir, ¿no? En que ella también accede, en su corazón ya estaba, ¿no? Esa disposición de escuchar, y empezó
el Señor a poder soltarse en su vida a través de los testimonios que nosotros empezamos a poder también contarle de cómo nosotros verdaderamente lo veníamos viviendo. Y eso hizo que activara en ella, como decía, ¿no?, esta intriga de alguna forma, que empezó a mirar los videos de la Congre por el canal de YouTube para ver de qué era, de lo que estaban hablando. Y así llegó el día en el que llega a la Congre, y cuando viniste hay una frase que fue hermosa, ¿no?, que soltamos, que le preguntamos qué fue lo que ella había sentido. ¿Te acordás, mamá, qué fue lo que dijiste? Yo dije, es como pasar por el agua y no salir mojado, porque era tanto el amor en el ambiente que era imposible no sentirlo. Eso fue. Así fue, así fue. Las lágrimas un poco de Majo también es la victoria de sentir también el testimonio de Cristo aún en este pesar, en esta carga que Majo tenía de que su mamá pueda conocer al Señor, ¿no? Y eso también va en este ministerio de decir, por ahí tenemos familiares que queremos que lleguen a conocer el Cristo que tanto vivimos y disfrutamos, ¿no? Y también tener esa paz, y esto que el Señor le dijo a ella, vos encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo, ¿no? Entonces saber que así como la buena obra que empezó en cada uno, el Señor la está completando, en ellos también, ¿sí? Cada uno, cada persona es hijo de Dios, y Dios no es un padre que deja las cosas incompletas, sino que las completa. Así que tengamos fe, que tengamos esperanza, que el tiempo para esas personas van a llegar. No nos por ahí pongamos mal de decir, y ya le he hablado, ya le he dicho. En Mo pasó 30 años de la primera Biblia que tuvo hasta que realmente tuvo su encuentro, ¿sí? En otros puede pasar más rápido, pero el testimonio más cerca que tienen esas personas somos nosotros, ¿no? Así es. Y también es un poco, ¿no?, como esto que hablábamos de tener activados nuestros sentidos, en saber escuchar qué es lo que dice el Señor, y también dar ese paso que nos lleva a hacer. En nuestro caso como casa, porque lo hacíamos como casa junto con nuestros hijos, ¿no?, con Pablo, con mi esposo, eran tiempos de oración, tiempos de adoración. Nos ha llevado aún también a ayunar en algún punto particular, o sea, también no fue desde, a veces no solo es desde ese choque en el que uno está hablando y tratando, ¿no?, de llegar directamente a la persona, sino que, como dice, ¿no?, la palabra cierra la puerta, que en ese tiempo de intimidad con el Señor hace, ¿no?, porque Él nos conoce, como decía Jazz, su amor es tan grande por nosotros que siempre encuentra ese tiempo, ¿no?, de poder abrazarnos y saber que estamos en Él. Como decía mamá, siempre estamos en Él. Amén. En el caso de Juli, la tengo acá, Juli. Juli, vos tenés también realmente un testimonio de Cristo, de las cosas que Él ha hecho en tu vida, sí. Impresionante. No sé si querés contarnos un poquito. Sí. El Señor, la verdad que la misericordia de Él. Yo hay una frase que me acompaña hace mucho tiempo, que es yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y la llevo así, arraigada, porque, bueno, en el tema mío el tema salud, tengo muchas cosas para testimoniar del Señor, porque ha sido muy misericordioso conmigo. Pero tengo un testimonio que, bueno, yo me estaba haciendo un estudio de rutina, que era una endoscopía alta y una baja, rutina, normal. Y en ese mismo momento me avisa la gastroenteróloga que me lo hizo, que bueno, que había 4 lesiones, que había que analizarlas. Pasaron los 15 días, me avisan, me llama el patólogo y me avisa que tenía que ir a buscar la biopsia, porque bueno, esto no había salido bien y era grave. Entonces como que me tenía que apurar, entonces que la fuera a retirar. El patólogo llama a la gastroenteróloga, así que bueno, la biopsia había salido que era adenocarcinoma, invasivo, agresivo, todo. O sea, hablamos de cáncer, ¿no? Hablamos de cáncer. La realidad es que cuando uno se entera, yo, me caí. Eso fue la realidad. Yo me caí, sentí que
que el mundo se me terminaba ahí. O sea, no pensaba, o sea, uno dice, bueno, un tratamiento, sí, está todo bien, pero en el momento que vos lo lees, en el momento que te dicen, o sea, no tenés otra, no podés salir de ahí, como que es eso. Bueno, se termina, miraba a mis hijos, estaba sin trabajo, porque en el medio tengo ese otro testimonio del trabajo. Entonces dije, bueno, lloré mucho, y digo, bueno, ¿qué hacemos? Más o menos hablo con la gastroenteróloga. El tema era que yo me tenía que operar, no había tratamiento, había que sacarlo. Yo hago una parte acá en Olavarría y la otra parte en Buenos Aires. Y el tema que era como ya. Yo ese mismo día veo al cirujano, hago todo y resulta que la obra social me dice que acá en Olavarría no, que tengo que viajar a Buenos Aires. Viajo a Buenos Aires, me hago las endoscopías allá, bueno, todo, hablo con el cirujano. El cirujano me dijo, esto tiene nombre, apellido, no hay tratamiento, hay que sacarlo. Bien, perfecto. Tuve que volver a otra endoscopía, la cual tengo fotos, porque acá en Olavarría no me hicieron, solamente me tomaron las muestras, pero en las otras de Buenos Aires sí. Y te hacen la marcación para cortar el pedazo de intestino que hay que sacar, ¿sí? Hablamos de cáncer de colon. Así que, bueno, todo eso pasó entre el 17 de diciembre y el 3-4 de enero. Toda esta situación, todo médico, todas estas cositas que cuento. No me llamaban a operarme. Pero bueno, en el medio empiezo a hablar con la pastora, que no habíamos hablado antes, nunca. Así que empezamos a charlar, le cuento la situación y bueno, y ella con todo ese amor que tiene esta congre y esta iglesia, que no hacía mucho tiempo que yo estaba acá, que se varía unos meses, eso fue en el 2017, fines del 2017, y yo habría venido por primera vez acá marzo, abril, y que realmente me quedé porque el amor te atrapa que hay acá adentro. Entonces hablamos por primera vez, pues yo era reacia, no quería, y bueno, ella con todo su amor y con el amor de Cristo me dijo, el Señor sabe, no te preocupes, vamos a orar, vamos a estar, vos no te preocupes que el Señor sabe. Pasaron unos días más y en un momento después de llorar, porque trataba de llorar cuando mis hijos no me veían y trataba de ver, entonces algo pasó. Porque yo oraba, mientras lloraba, oraba mucho. Y preguntaba ¿para qué? Yo desde el primer momento entendí que era para algo. O sea, yo decía, porque a mí no, porque puede ser, ¿por qué no? Porque yo iba a estar exenta de eso. Pero se decía, ¿para qué? ¿Para qué? Y a la vez, cosas que se te cruzan en la cabeza, situaciones, momentos. Y dije, no. Yo soy una hija del Señor. Yo le creo a Dios. Yo creo lo que Cristo pasó en la cruz. Y no puede haber sido en vano. Y no es en vano. Y las enfermedades no son un diseño de Dios. Y no son. Entonces yo no puedo, o sea, yo me tengo que parar. O sea, yo me hablaba, o sea, todo el tiempo. Te autopredicabas. Y entonces dije, entonces yo agarré y dije, no puede ser. Entonces cambié el chip. Empecé realmente a hablar con el Señor desde el lugar de preguntarle para qué. Y apuntaba a que, o sea, que yo, o sea, y me lo anoté en mi Biblia, me anoté esto, de que le puse gracias Señor, yo, o sea, le hice una frasecita, mía, personal, de 3 renglones, donde puse gracias Señor, porque yo estoy sana en el nombre de Jesús, Señor, yo estoy sana. Y así estaba. Los que me rodeaban, pobres, decían, no, esta chica no ve la realidad de lo que le está pasando. Entonces, si yo los miraba, le digo, no, yo voy a salir sana, yo de esto salgo sana. Pasaron 4 meses en el momento que me opero. ¿Qué pasa? O sea, mi gastroenteróloga quería que yo me operara. O sea, el tema es que yo me tenía que operar ya. Iba pasando el tiempo. Voy a hablar con la pastora. Yo digo, pastora, no me llaman a operarme. Y ella me dice, ya está, por algo es así. Al Señor nada se le escapa. O sea, por algo está pasando esto. Por ahí, dice, no tenés que operarte.
creo que fue unos días antes que me llamaran, porque me llaman a operarme. Y bueno, nada, me opero el 14 de marzo, a la semana vuelvo, bajé del colectivo y me fui a trabajar, porque en el medio yo estaba sin trabajo, pero me llaman a trabajar, y cuando me llaman a trabajar, la persona que me llama le tengo que decir yo, mirá, yo estoy pasando por esta situación, no sé si voy, o sea, yo quiero ir a trabajar porque necesito el trabajo, quiero estar, quiero ir, pero la verdad es que me tengo que operar, no sé cuándo me van a llamar, y no sé si después iba a poder seguir, porque después venía todo un tratamiento y otras cositas. Entonces esta persona me miró y me dice, no, todo va a estar bien. Dice, si vos querés, empezás, dice, mañana o pasado, déjame que yo charle, bueno, listo. Ella le avisó a sus jefes y empecé a trabajar, esperando día a día que me llamen a operarme. Y que no me llamaban. Y yo estaba ya enojada. Así que bueno, llamé al cirujano a Buenos Aires y él me dice, y le digo, yo tengo que trabajar, tengo que saber qué hago con mi vida, no puedo estar esperando esta cirugía. Entonces me dice, bueno, déjame ver cómo hacemos, qué sé yo, y me llama. De un día para otro fue. Así que nada, me operé, me acompañó una vecina, una amiga en ese momento, que nos cuidó, porque fuimos a Buenos Aires, 2 paisanas en Buenos Aires, y hubo que tomar subte, teníamos el hotel muy lejos, o sea, yo digo, lo que el Señor estuvo, cómo acomodó todo, cómo puso cada cosa en su lugar. Vuelvo, esperé después el resultado de la biopsia, porque yo cuando te sacan pedazo de intestino, me sacaron algo de 20 ganglios, la grasa, y se analiza todo. Los ganglios, la grasa que está sobre los intestinos, el intestino, todo, se saca así, ellos hacen una cuadrícula, le dicen, lo sacan así y lo llevan a analizar. Pasó, yo me tenía que ir a sacar los puntos, voy a sacar los puntos, no estaba la biopsia, no estaba. Bueno, el cirujano me da todo lo que tengo que llevar a un oncólogo. Entonces, bueno, yo para esto trabajando. Yo sabía que no podía continuar ahí porque me cambiaba de obra social, así que bueno, en medio como que le dije todo que sí y lo abandoné ahí en el camino. Entonces agarra, me dice, cuando tengas la biopsia, mándamela por WhatsApp, no te vengas hasta acá, dice, mándamela por WhatsApp, perfecto. Esperé 2 o 3 días, la hago reclamar, desde la obra social donde estaba la hago reclamar. La mandan. Y bueno, y ahí la leo yo a la biopsia, obviamente, me la dieron y la leo. Y qué sé yo, no decía nada. Entonces estaba muy preocupada porque no decía nada. O sea, es una biopsia muy larga. Entonces analizaban todo el pedazo de intestino, o sea, las capas, ponen todo ellos, así todo con los ganglios, que si hay un ganglio que es más grande, si más, todo, mucho detalle. Y yo lo miraba todo, la grasa, todo. Y yo no veía nada que me llamara la atención, pero bueno, había que llevárselo. Se lo mando por WhatsApp al cirujano y el cirujano me dice, bueno, no vayas al oncólogo, dice, no, está todo bien. 3, 4 palabras, el cirujano igual era uno es un número en Buenos Aires, realmente no es como acá que te conocen, te tratan, saben, allá, yo no sé, sería el numerito de historia clínica, y por WhatsApp tampoco nadie se expresaba mucho, bueno, quedó, pero bueno, yo quería saber por qué, digo yo, bueno, se lo llevó la gastroenteróloga, él me termina ahí y dice, nos vemos en 6 meses si querés, para un control. Se lo llevo a la gastroenteróloga, que ella me lo estaba pidiendo acá y donde yo me tenía que seguir tratando realmente. Y cuando le abre así, yo así para atrás. Y yo igual me había imaginado, porque él ya no me había dicho nada, el cirujano. Y ella dice, ¿y los tumores? Y yo me hice para atrás así y le digo, no sé. ¿No están los tumores? No sé yo. Le digo, yo otra vez no me opero, le dije. Entonces agarra, me dice, no, pero... Entonces ella dice, no puede ser, se va a hablar con el cirujano, el primero que me había visto, acá de la gente, hablo de la gente acá del instituto, de acá de Olavarría, y dice, no puede ser, pero dice, no puede ser, ¿dónde están, dice, los tumores? Le digo, no sé, yo a mí igual en ese momento, más allá de lo que ella me decía, yo sentía, o sea, lo que me bajó a la cabeza y al corazón fue... Ay, gracias, Señor. Pero aparte decía, yo era un milagro, pero yo lo tomaba a mí, ¿me entendés? Me sanó a mí,
porque no había nada. Entonces, y entre ellos dos, dice, ¿pero vos tenés fotos? Dice, ¿no? ¿De los tumores? Sí, le digo, de las otras endoscopías. Dice, pero no puede ser. Dice, yo voy al Henry Moore, que es no sé si una clínica, pero hace las patologías de allá de Buenos Aires. Dice, yo voy a llamar, qué sé yo. Bueno, dije yo, llame todo lo que quiera, pensaba yo. Yo ya estaba conforme y feliz. Y con estaba esa, sana. Estaba sana. Y estaba sana y yo no les puedo en el pecho, porque verlos en fotos y después no estar. Y el intestino estaba limpio. Entonces lo primero que me acordé fue lo que ella, capaz que no tenés que operarte, me dice la pastora. Yo digo, ay, yo ya me había hecho tantas endoscopías que no quería saber más nada. En un lapso de 20 días, no sé, yo no quería más. Capaz que si me hubiera hecho una endoscopía, o bien lo tomé también, que yo tenía que ir y tenía que estar, porque conocí muchas cosas ahí. Y todo lo que pasó y todo lo que nos acompañó el Señor. Entonces yo digo, no importa, eso yo lo tenía que pasar. Y también inclusive el dolor, porque dolió mucho. Pero también porque hubo muchas cosas ahí que pasaron. Yo me llego a sala de operaciones con el bolso, yo me bajo del colectivo, hago todo en admisión, en el sanatorio Colegiales, y voy con el bolso hasta la sala de operaciones, porque es como el sistema de ellos. Ahí me despido de Betina y bueno, chau, bendiciones. Fueron 2 segundos porque no entendíamos, pensábamos que nos iba a llevar a la habitación, que me iban a poner un suero. Y tampoco tomé magnitud de la cirugía que iba a tener. Yo me había posicionado en que el Señor a mí me iba a sanar y yo ya daba gracias por esa sanación. Y yo era gracias, y era gracias, y era gracias. Y aparte, o sea, no había otra opción, no había, era esa. Y decía, bueno, voy a la cirugía, pero y volví a trabajar, porque yo tenía que volver, yo no hice postoperatorio, no hice nada. Me bajé y tuve que ir a trabajar, estaba medio como de a prueba y había una serie de cosas que pasaban que yo no podía decir, me tomo otros 15 días. Llego a la sala de operaciones, te llevan de silla de ruedas de una habitación donde te cambias, hasta adentro, había unas 6 personas más o menos, nadie te conoce, vos no conoces a nadie. Y el anestesista me dijo, un apellido como Hammer Hitchenholzers, dije yo bien, yo digo, no me lo puedo anotar porque para mañana no me acuerdo, pero me dice, mirá, dice, lo que vamos a hacer, dice, yo te voy a dar una sedación, porque después te tengo que dar la raquidia, te tengo que dejar el catéter puesto porque hay que pasar morfina, y dice, y después te pongo anestesia total. Claro, ahí empezaste a ver la magnitud de la cirugía. Y agarré, me dice, no sé, vos, y yo le puse cara como diciendo, ¿tanto? Y agarra, me dice, no sé, como vos quieras. Yo digo, mire, la verdad que no puedo consultar con nadie, o sea, estaba sola, no tenía un celular, ¿a quién le iba a preguntar? A nadie. Lo que sí hice, porque lo cuento, pero yo en el momento me acuesto, me dan la sedación, y miré, vieron que tienen, es como un círculo así grandote, lleno de luz, pero miré el techo, y yo dije, Señor, estoy en tus manos más que nunca. Y esto, mañana, en un rato, nos vemos. Así que así fue. Y eso para mí, no sé, no me lo puedo expresar con palabras. El sentir que no había nada. O sea, por ahí si se lo contás a alguien y te dice, y yo digo, me estarían estudiando, porque ¿cómo puede ser que alguien reabsorbió los tumores? Y la gastroenteróloga, porque después yo vuelvo a hablar con ella, de hecho después me hice controles, y me tenía que hacer por la cirugía en sí, y ella me dice, yo no lo puedo creer, no sé qué pasó. Desaparecieron. El Señor, yo me acuerdo que estábamos en su consultorio de ahí, del instituto, me hice así para atrás, y le digo, fue Dios, fue Él, y lo hizo conmigo, a mí. Yo estaba emocionada porque era a mí, o sea, algo que uno no lo puede, o sea, como que uno escucha el testimonio de otro y dice, wow, qué lindo. Y ahora yo podía decir, wow, y poder entender el amor, lo misericordioso, lo fiel. Por eso yo siempre con esa frase, yo no soy digna, porque uno siempre tiene cosas para limar y cosas para cambiar. Y uno no es por ahí totalmente fiel, y alguna cosa siempre la estás pifiando, pero Él
Él está ahí para cuidarte, para protegerte, para sanarte. Yo decía, o sea, Cristo había muerto en la cruz y no, o sea, no era en vano, eso no era en vano, entonces no podía ser. Y pararme ahí a mí me fortaleció, pasé esos 3 meses, digamos, bien, me olvidé de lo que tenía, lo que sí me preocupaba era por el trabajo que recién arrancaba, que también el trabajo, digo yo, como que salió de abajo de la baldosa, o sea, y me aguantaron y me esperaron. Y nada, y sigo ahí, y es un lugar al que amo y al que cambió muchísimo porque oré mucho por ese lugar y el Señor también respondió ahí y fue impresionante el cambio radical que hay ahí adentro. O sea que yo no sé, a mí el pecho se me agranda. Yo cuando hablo con las chicas les digo, yo estoy agrandada en el Señor, discúlpenme. Si sigo agrandada, no sé si las voy a poder hablar a ustedes porque somos Él y yo, ¿entendés? Entonces, nada, yo amo al Señor y digo, y a mí, ¿me entendés? A mí, Él hizo algo maravilloso en mí, hizo muchas cosas, tengo el testimonio de Serena también, que eso fue impresionante. Nosotros viajábamos al Garrahan también en horas, conjunta médica, bueno, tuvo 3 días internada, 4, le hicieron estudios, la investigaron toda. Eran tomografías, las tomografías salían mal, las resonancias salían mal, los laboratorios salían mal. Yo en esto estaba trabajando en otro lado bastante lejos de acá. Y hubo una mañana que me llama el papá de las Mellas y me dice, venite porque le van a hacer un estudio y a partir de ahí posiblemente a Buenos Aires. Entonces, bueno, yo tardé porque era bastante lejos en una cantera, fueron 20, 25 minutos. Que viste que cuando te dicen algo de tu hijo, o sea, es como que por ahí no podés ni reaccionar, ¿no? Y me llevaba el dueño y él me preguntaba cosas y yo iba, Señor, no sé, porque aparte no sabía bien, ella había ido por dolor de panza, le dolía como el costado, que era el hígado, de hecho las manchas se las veían en el hígado, el tema era el hígado. Entonces, pero bueno, un hígado inflamado, una situación, no tenía hepatitis, y fuimos a mi casa porque hubo que ya levantar las cosas, ropa y papel y documentación, y a eso yo creo que fueron 11:30, 12 del mediodía, y a las 5 nos subíamos a la ambulancia. Y bueno, sabía que a las 2 y pico le hacían una tomografía en 3D, bueno, no sé, me acuerdo, muy compleja que había acá, si le iban a hacer a ella por todo esto, bueno, y había que llevar una preparación, bueno, entonces junto todo, voy allá y justo nos dejaron solas un ratito, ¿viste? Nos dejan solas porque era todo el tiempo con médicos, así que en ese momento cuando le digo, Sere, le digo yo, ¿vos crees en Dios y en Jesús? Sí, mamá, me dice, ella ya estaba muy cansada porque la tenían mucho con los estudios, qué sé yo. Entonces le digo, ¿no querés que oremos juntas? Oramos juntas, le digo, y vamos a poner esas manos sobre ese hígado, le digo. Y sí, me dice ella. Entonces oramos, le pedimos al Señor, declaramos sanidad sobre ese hígado, hicimos la tomografía y salió bien. Entonces, lo cual vuelve loco a los médicos, porque todos los estudios, hasta el de la mañana, que era una resonancia, había salido mal. Entonces, ahí se tomó un poco la determinación que nos íbamos del hospital, no porque ellos estuvieran haciendo mal las cosas, sino que yo estaba todo bien. Pero bueno, yo ya me había quedado, esa tomografía había salido bien. Entonces, cuando dicen, salió bien, o sea, salió bien. ¿Cómo salió bien? ¿Qué pasó con todo lo anterior? Desapareció. Ir a decírselo a Serena era llorar, las dos, terminó ella, porque fue con anestesia, terminó y le dije a la pediatra, nosotros nos vamos a casa, porque ella está sana. Y no con esto estoy diciendo que el médico, simplemente ella se sanó y fue también su fe, porque ella creyó en ese momento, en ese momento hablamos lo mismo. Si Cristo murió en esa cruz y sufrió tanto por nosotros, o sea, ¿cómo no creer en la sanidad? ¿Cómo no creer en los milagros? Y en los milagros de hoy, de ahora, de este momento. Entonces,
nada, tuve que firmar, nos fuimos en los médicos enojados con nosotros, todos, no nos fuimos bien, o sea, no éramos buenos padres por eso, pero nos retiramos y bueno, y nada, y Serena está perfecta el día de hoy, está perfecta. Yo destaco, escuchándola a Juli, destaco esto que hablábamos la semana pasada de ser testigos, de estar en primera fila y ver, porque ella lo cuenta y no sé si se ve en cámara, pero a ella le brillan los ojos, está chispeante, como diciendo, está viviendo el momento, de decir, me está pasando a mí, estoy viendo la mano poderosa del Señor en mi vida. Y esto de que ella decía, no le pregunté el por qué, sino el para qué, que eso también hablamos la semana pasada, cuando realmente salimos de esa posición de sentirnos víctimas, de decir, Señor, estoy pasando este proceso, pero yo sé que es para algo, y para qué, para este día, para testificar, y yo sé que Juli lo usa para testificar afuera, porque soy también testigo de lo que ella ha hecho también en su ambiente laboral. Esa parte de su trabajo, de cómo ella enciende lámparas, ella está haciendo luz y cómo todo se transforma, cómo ella está siendo testigo de Cristo en ese lugar, es impresionante. Entonces también destaco eso, decir, bueno, el para qué, y el para qué para estas cosas, para testificar a Cristo de forma, en primera fila, o sea, ella lo cuenta y es impresionante. Yo me perdía en los ojos de Juli porque le chispean de una forma que vos decís, es para eso, para ser testigos de Cristo. Así es, también veía, ¿no?, cómo hablábamos que cuando nos pasar situaciones, el lugar en el que nos posicionamos siendo testigos de Él, ella constantemente está remarcando desde el lugar en el que se paraba. Yo sabía que estaba sana, yo sabía que me iba a suceder este milagro, ¿no? Y cómo eso la lleva a conocerlo al Señor, porque hoy, como dice Jazz, ¿no?, la vemos y realmente estamos viendo al Señor, o sea, pero porque ella lo conoció primero. Entonces eso nos permite, ¿no?, verdaderamente tomar este testimonio, y es automáticamente, y estoy segura que está pasando en sus casas también, ¿no?, cómo ese fluir, ¿no?, está activando esta vida del Señor en cada uno de nosotros. Es algo tan poderoso poder tomar, ¿no?, en esos tiempos de dificultad, el posicionarnos correctamente, recordar que somos testigos de Jesús y que desde ese lugar, como dice, no murió en vano, ¿no? Y esto ella lo tomó con tanta fuerza que estamos viendo los resultados no solo en ella, sino en su hija. O sea, porque ella dijo, sí, vamos a orar, y tuvo esa respuesta que encontró en su mamá, y esa experiencia hace que tanto su hija como ella puedan dar este tremendo testimonio en donde el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿no? Y ella entregó ese mensaje feliz a su hija, porque podía haber orado ella sola. Yo creo que antes oró, pero decir, no, tengo un mensaje feliz de que Dios puede curarte, o sea, oramos juntas, nos ponemos de acuerdo y vamos a ver esa sanidad. Y realmente el Señor respalda esas cosas, porque es como decíamos, cuando somos sensibles al Espíritu, no nos tenemos que preocupar ni por el resultado, porque en definitiva Él es el que hace. Nosotros somos esa mano que decimos, bueno, oramos, imponemos, creemos, pero en definitiva el que tiene el poder para cambiar las cosas es Él. Entonces, cómo ella entregó su mensaje feliz de decir, a ver, yo lo viví, yo creo en un Dios que sana, y las cosas suceden. Me venía esto de Marcos 9:23, para el que cree todo es posible, ¿no? Como creyendo sabemos que Dios las cosas las hace, de hecho sin fe es imposible agradarlo. Y pensaba esto, como esa posición que ella tomó en ese momento de saber que era posible y poder vivirlo, ese Cristo vivificante de saber que las cosas las hace. Y pensaba en esto de que Dios nos pide solamente creer, no nos pide nada más, creer en Él. Así que es tremendamente hermoso ver la mirada de ella encendida en ese fuego del Espíritu, porque no es más... No entra en el pecho, no sé cómo decirles.
a mí hoy ya pasaron de eso 3 años y no entra en el pecho. Es algo que me pasa y en los órdenes de mi vida, en lo laboral, o sea, sí. O sea, yo sabía que en el ambiente laboral donde entraba no era un buen lugar y dudé de si me correspondía quedarme. Entonces digo, preguntémosles al Señor. Y yo lo único que escuchaba era, hay que orar. Y yo, hay algo que yo hago diariamente, o sea, es desde la mañana arranco con el Señor, me acompaña en la bicicleta, entramos juntos al trabajo, le pongo la silla, hablamos y sé que Él hizo todo. Cuando pasaron las cosas que pasaron donde yo trabajo, yo no lo podía creer. Yo digo, ¿cómo mueve? Por eso la oración a mí es algo que a mí, ¿me entendés? Vos tenés que entender que es a mí y decir, ya no le pasó a otro, decir, qué lindo, qué bueno, a mí también. Entonces Dios nos ama muchísimo y es tan misericordioso. Amén. Tan misericordioso. ¿Vos querías decir algo? Perdón, cuando hablaban recién, recordé lo de la mano y el guante que vos dijiste la vez anterior. Y yo creo que el dar testimonio, en realidad, lo que hacemos es decir, bueno, Dios lo puede volver a hacer, lo va a volver a hacer. O sea, si pasáramos por alguna situación, estar tranquilos de que el Señor nos está acompañando en las buenas y en las malas. Sí, es vivir esa vida de sobrenatural, ¿no? De decir, ya un estilo de vida, no es un evento que me pasó algo, no, es continuamente, y eso es lo maravilloso. La preocupación, a veces cuando charlamos, es decir, bueno, pasan cosas, obviamente, nosotros tenemos una vida, hay gente que nos quiere, gente que no, pero que todo lo que pasa, nada te afecta. Yo, obviamente no lo aprendí en el momento, lo fui aprendiendo y más después de las cosas que me pasaron, como el Señor es lo que te acompaña. Cuando vos te das cuenta lo al ladito y lo dentro y todo que lo tenés, nada de lo que pase te afecta. O sea, situaciones pasan feas. Yo paso situaciones por ahí complicadas, pero yo que charlo con Majo, que estamos en el grupo, le digo, yo la verdad, o sea, es como ir flotando, pero poder aprender a que nada te derrumba, ¿sí? Hay situaciones que no están buenas, la pasa uno mal, discusiones o cosas, o te dicen cosas, yo digo, nada te afecta, ni lo económico, porque lo económico también no alcanza, pero el Señor ahí está, porque también abrir la billetera y ganar 200 pesos para fin de mes, pero siempre hay 200. Hiciste todo tu mes, llegó el 30 y siempre estuvieron los 200 ahí. Eso yo lo he vivido de tal forma que digo, no lo puedo creer. Es decir, con 200 no llegamos, faltan 10 días, ¿qué? No compras nada. Están, nunca se tocaron y se compró y se hizo y está. Entonces vos, eso de llevarlo, yo lo vivo de tal forma que digo, yo me encantaría que todos, no nosotras por ahí, sino la gente que por ahí está más en el mundo y que tiene aflicción y la pasa mal y que vos los escuchás, yo escucho muchas cosas en mi trabajo. Y yo digo, es tan sencillo, porque bueno, pase lo que pase, es dejarlo en manos del Señor. Y es esa cosa de dejarlo en Él realmente que no es fácil, no es sencillo, no es que yo lo aprendí de un día para otro. El día que lo pude sacar la mochila y dejársela a Él, y uno camina con tanta... No importa, esto se soluciona, paso este, se va a solucionar. Y bueno, y Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, por algo es. Entonces, yo voy agrandada. Está agrandada, la Juli está agrandada. Cuando decimos hágase tu voluntad, en realidad es estar eso, tranquilos, porque el Señor nos va a ir mostrando las circunstancias para que esas cosas comiencen. Tal vez el testimonio tuyo, bueno, había una ecografía, hubo varios estudios, y después está la otra contraparte, o sea, tuviste que pasar por esta para lograr la otra, o a veces nos hace pasar problemas de salud porque necesita que nosotras vayamos como Cristo a un lugar de salud a mostrarlo a Él. No, iba a decir algo, pero
más o menos nos terminamos conectando. Mariam, también queremos escucharte un poquito de tu testimonio de Cristo en tu vida. ¿Tienen tiempo? Porque hay de todo, No, gente. Para los que no conocen, Mariam habla poquito, no, habla mucho, pero bueno, lo que tengas para decir, amiga. La verdad que hoy pensando con todo este tiempo que ha pasado desde que conozco al Señor, me veo y solamente puedo dar gracias y darle la gloria a Él, obviamente. Era una persona que estaba muerta, estaba muerta, vivía porque vivía. Durante 30 años, el único pensamiento que era cada día que me levantaba a la mañana, si vos existís, rajá el mundo en 2 pedazos, así. Y era una oración, o sea, era una oración literal que la hacía y se lo preguntaba porque no creía en Él. Era una persona que negaba totalmente la existencia de un Dios. Era una persona que andaba en sus fuerzas, que era orgullosa, era altiva, soberbia. Todo lo escondía en una sonrisa, porque tenía mis momentos alegres y no mostraba en sí todo lo que había dentro, ¿no? Y además de todo eso que tenía, era compradora compulsiva, porque lo que hacía era tapar cada vacío que había, ese vacío tan grande que había en mí, lo tapaba gastando dinero, o sea, trabajaba para comprarme cosas, porque era el único, creo que debe ser lo mismo para el que es adicto a cualquier cosa, esa sensación de 1 minuto de placer y se desaparecía al instante. Llegué a tener un auto 0 kilómetros en carteras, por ejemplo. Iba, compraba de a 2, de a 3, no me importaba, y era en el momento exacto esa adrenalina que sentía, y llegaba a mi casa y la escondía, no las usaba, las guardaba. No me daba cuenta de que estaba en ese punto, y un día, ¿dónde me encuentra el Señor? En un local de ropa. Era el lugar que yo más visitaba. Y entro a un negocio y había una chica que es amiga mía y me empezó a hablar de Jesús y dejé de verla a ella y lo único que escuchaba era Jesús hablándome, que me amaba, que Él tenía otra cosa para mí, todo en palabras de ella, ¿no? Bueno, no fue algo que me quebrantó, pero sí noté algo distinto, sí noté que algo pasaba. Me compré lo que fui a buscar y me fui. Pero antes de irme le dije, ¿a qué iglesia vas vos? A tal y tal y tal. Bueno, le digo, el domingo voy a ir. Voy, porque yo pensaba que estaba perfecta, que yo venía de onda a ver a Dios, a visitarlo, que no precisaba, que no necesitaba nada yo. Entonces vine un domingo a la reunión, todo bien, me fui más o menos contenta, obviamente es otro ambiente, otra cosa totalmente diferente, y volví al otro fin de semana y fue la presencia tan fuerte del Espíritu Santo que escucho a una persona predicando en ese momento que pregunta si había alguien que sentía en su corazón recibir a Cristo, y yo salté del lugar donde estaba necesitada de Él. Entonces me acerqué y le dije a Cristo que lo quería en mi vida. Esa fue mi contestación a lo que el pastor había preguntado, y vino a mi vida, no lo puedo explicar, fue un cambio tan grande, fue una paz que se fue ese mismo día que me acosté a dormir. Al otro día a la mañana yo nunca más sentí la sensación de que no quería vivir más,
porque no sabía que estaba tan mal. Me di cuenta después que estaba muerta, aparte de estar muerta en mis pecados, en el mundo en el que yo vivía, me empezó a traer libertad, sanidad, y desde ahí empecé a caminar en Él. Y empecé a creerle, y por eso compartía este versículo con lo que contaba Juli, porque la primera palabra que el Señor me da fue: para el que cree todo es posible, porque yo estaba descreída, yo no creía en nada. A mí me hablaban de Dios y yo le decía: Dios no existe, yo me levanto a la mañana porque yo me levanto a la mañana, o sea, con un grado de altivez, de soberbia y de ignorancia también, ¿no? Y fue tan grande la convicción que es inexplicable cómo el Señor va cambiando, va transformando, y cómo vivo día a día esa experiencia con Él. Hoy les compartía y les decía a las chicas, no solamente fue ese encuentro con Él, sino es todos los días, y cuando no lo tengo, lo extraño. Es como una hija que no habla con el papá un día y lo extraña. Conocí el verdadero amor, he tenido experiencias donde Él me ha abrazado, donde me ha dicho: sos mi hija, te amo, lo vivo. Y fue en un tiempo donde le decía: Señor, yo quiero experimentarte yo. Está buenísimo poder escuchar a los demás contando su historia, su testimonio, lo creo, pero yo quiero hablar del mío. Yo quiero hablar de lo que haces en mi vida hoy, de lo que haces con mi trabajo, de lo que haces en mi familia, de lo que me enseñás, de lo que me impartís, porque yo necesito. Estaba contando que también he vivido esa sanidad, ¿no?, del Padre, porque tenía un pronóstico de salud donde me decían que yo quería correr y no podía, que no podía hacer ninguna actividad de impacto, estudios donde mostraban esa lesión que supuestamente tenía, que era congénito, juntas médicas, bueno, un montón de cosas, un tiempo durísimo que me tocó vivir desde muy pequeña, con muchos dolores. Llegué a estar acostada boca abajo sin poder moverme por tanto dolor, ¿no? Entonces a mí me decías correr o alguna actividad un poco más de impacto y yo huía, porque no podía. Y en estos años de conocer al Señor y de ir caminando en Él y de ir confiando aún más en Él, yo venía pensando en esto de que quería correr, esta pregunta de, bueno, pero si yo creo en Dios, ¿cómo puede ser que uno mismo se empieza a confrontar, ¿no? Porque empiezan a caer esas creencias que no tienen que ver con Él, ¿no? Y lo expuse delante del Señor y el Señor me dijo: corre. Y yo pensé que había sido una idea mía por mi anhelo de querer correr, pero lo escuché claramente que lo hiciera. Entonces fui con miedo, porque no quiere decir que muchas veces tengamos que pasar las cosas y que vamos a ir tipo un superhéroe. No, el Señor te hace atravesar ese miedo y por el medio, o sea, o crees. Y bueno, y fui. Y empecé a caminar rápido, empecé a trotar y hace 10 días corrí una carrera de 21 kilómetros, donde fue tremendo todo lo que el Señor me hacía ver, porque aún Él en esa carrera me mostraba que así es la vida, que vamos a estar afligidos, que vamos a tener días de ánimo, días de darle el ánimo al otro, de prestarle el oído, una palabra a un hermano, ¿no? Pero que también vamos a tener nuestros días de que hay veces que queremos abandonar. Me ha pasado, ¿no?, corriendo y sentirlo a Él, ¿no? Yo estoy con vos. El Señor no te va a avergonzar jamás. Si Él te dice que hagas algo, hacelo. Por eso cuando escuchaba a Moni, pensaba en esas personas que oraron y en esas personas que le regalaron una Biblia. ¿Cómo debe estar el Padre, Él agrandado, de decir: ese es mi hijo? Porque no tienen ni idea lo que hicieron, tal vez. A veces nosotros creemos que es ir y orar, es ir y creemos que no hacemos nada y no tenemos ni idea lo que estamos generando en el otro y lo que estamos depositando en el otro, porque no es más ni menos que lo que el Padre puso en nosotros. Y a veces es empezar a confiar
en nosotros como esos depósitos del Padre, porque para algo estamos acá, ¿no? Y estar hablando y compartiendo, y podría compartir muchísimas cosas, ¿no? Que relaciones sanas con mi madre, con mis hermanos, cómo hemos aprendido a amarnos, a respetarnos, a querernos, a cuidarnos, vínculos totalmente restablecidos con mi mamá durante años no hablando, y de repente empezar a sentir amor, un amor inexplicable, un amor que no es el de este mundo. Y es una experiencia que yo animo que todos quieran tener, porque aún hoy, caminando como caminamos en cada enseñanza, en cada cosa, el Señor nos prepara, pero aún dejar esa razón, ese pensamiento y vivir en ese espíritu de decir, Señor, ¿qué tenés para decirme hoy? Quiero experimentarte, quiero vivirte, ¿qué tengo que hacer? Que ponga Él eso en nosotros que Él desea y anhela que hagamos. Tengo en particular una carga muy grande por la gente que no conoce a Cristo, porque yo viví así y yo sé el dolor que sienten, lo puedo sentir. Entonces cuando me acerco a una persona, esa misericordia que el Padre ha tenido conmigo me lleva a tenerle esa compasión que te hace decirle, vení que hay algo mejor, vení que hay algo que no te lo va a dar nada ni nadie. Atrévete, porque cuando entres no vas a querer salir jamás. Y cuando te corras porque te equivoques, porque algo esté mal, porque no sepas qué decisión tomar, el Padre igual te espera. El Padre te anhela, el Padre te va a ayudar, te va a guiar, te va a dar dirección, porque Él es Padre, porque Él nos ama. Y quiero por último decirles esto: busquen primeramente su reino y su justicia, y Él lo va a añadir todo. A mi vida añadió todo, y todo lo que aún va a añadir, porque no tengo dudas de eso, ha añadido paz, ha añadido justicia, en andar en justicia, en creerle a Él de que se puede, en escucharlo, en confiar. Ha añadido amigas, ha añadido esto que es tan hermoso, este cuerpo, me ha hecho parte. Y te pones a pensar y no sabes cómo pasó, pero pasó. Y hay algo que nunca podemos permitir, es que apaguen nuestra fe. Porque cuando nosotros tengamos fe, al Padre lo vamos a agradar. Y no hay nada más hermoso que agradar a nuestro Padre, que nos ama, que nos anhela y que nos atrae todo el tiempo. Y todo aquello que se quiere interponer, cada aflicción, cada problema, no es nada comparado a lo que el Padre puede hacer. No es nada. Es tremendo sentir que Él está todo el tiempo. Es tremendo, es una bendición. Y a veces te hace decir, ¿cómo tardé tanto? Pero te hace caminar confiada y aún en esos momentos donde uno tiende a decaer, ¿no? Siempre está el cuerpo y no precisamos que decirle lo que nos pasa. Siempre el Padre sabe y siempre trae la ayuda idónea y siempre nos está mostrando su amor. Así que esto es parte de lo que les quería compartir y lo que el Padre va poniendo, ¿no? Porque no hay nada preparado. Es compartir lo que sale en el momento para alimentar la fe de cada uno, ¿no? Quería compartirles con el último versículo que terminamos el miércoles pasado con Majo, que dice Isaías 54, 5 y el 7. Dice, Adonai Jehová me dio lengua de sabios, para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como los discípulos. Adonai Jehová me abrió el oído y no fui rebelde ni volví atrás. Pero Adonai Jehová me ayudará, por tanto no estoy abochornado. En otras versiones dice, no estaré avergonzado. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén. Y puedo ver en estas bellas mujeres esto, ¿no? De cuando les propuse de estar acá, no es fácil estar acá.
uno por ahí ya está acostumbrado, pero ellas es la primera vez y las tres me dijeron sí, sí. ¿Por qué? Porque entiendo que ellas tienen esto, ¿no? El Señor le ha dado lengua de sabio para que realmente puedan dar la palabra justa, y eso es lo que hicieron hoy. Pudieron testificar a Cristo y poder contar cómo ellas fueron testigos en primera fila de lo que el Señor hace en las vidas de los que realmente se disponen a conocerlo, ¿no? Y así como ellas están fluyendo, porque en este momento están fluyendo en este río, ¿sí?, el evangelismo, yo sé que se está activando algo nuevo con respecto a esto, de poder ver la necesidad del otro, de no quedarnos callados, de no mirar al otro lado, sino poder realmente llevar esto de contar lo que el Señor ha hecho en cada uno. No es más ni menos, no necesitas palabras difíciles, no necesitas tener un estudio, solamente ser valiente y entender que esto que dice Isaías, que el Señor ya te dio palabras de sabio y tu oído tiene que estar solamente atento a lo que Él hable, porque Él no te va a dejar avergonzado. Y cómo ellas activaron en cada uno de sus testimonios cosas que por fe tomaron, y cómo el Señor no las dejó avergonzadas. Porque realmente puedo ver en cada una lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo, ¿sí? Sin más, a ver, Moni, hace muy poquito que ella empezó a congregarse y no sé, muy valiente de estar acá, de poder hablar, de poder contar con la gracia que lo hizo, y viviéndolo naturalmente como lo vive el Señor, sobrenaturalmente, pero lo vive de una forma que es sencilla, que es así, porque así es el Padre, no necesitas nada difícil para alcanzarlo. Esto que decía Marian, de decir creer, solamente creer, ¿sí? Y el Señor va a poner esas personas que han puesto en cada una de ellas para sembrar esas semillas, ¿sí? En un local de ropa, una persona que se acerca con una Biblia o que le va a comprar el local y ora por sanidad, ¿sí? Esto de realmente poder ser valientes y entregar eso que uno tiene, que el Señor le ha entregado, porque hay alguien que lo está esperando y que lo necesita, Amigas, ¿algo más para decir? ¿Alguien que haya quedado alguito por ahí dando vuelta? Uno cuando recibe de Cristo, cuando recibe de Dios, querés que el otro lo sepa. A veces nos cuesta porque la respuesta por ahí del otro, por ahí no es la que uno quiere. Algo que, bueno, con los testimonios es que vivamos en el Kairos, porque es cuando Él también. Uno se tiene que entregar y tiene que estar con un corazón humillado y ahí con la frente tocando el piso. Entonces Él va a ver nuestro corazón, pero también va a ser en el momento que Él diga, bueno, ahora sí, vení conmigo. Y cuando uno lo vive, yo quiero que lo otro lo sepa. O sea, yo quiero que vos podés estar sano, vas a estar sano. O sea, todo el tema mío pasa por... Yo trabajo en una obra social, así que... Entonces, lo querés. Por ahí no sé si voy a poner una cámara pero quiero decir, uno tenés esa cosa hacia adentro de decirle, sí, cree, está, él escucha. Sería muy egoísta si tenemos una experiencia, no compartirla. O sea, cuando el Señor te da la gracia, a veces vemos entre nuestros más cercanos personas de muy buen corazón, que tal vez no están en el cristianismo, y lo que uno ve es el esfuerzo que tienen que hacer para hacerlo con sus propias fuerzas, que cuando vos tenés a Cristo, se te aliviana todo fluye. Vos preguntabas si hacía poco, que también fueron experiencias de fe, porque yo no había tenido nunca antes estas experiencias. Entonces yo cuando me acostaba oraba, ¿no? A mi modo, como si fuera un padre, un amigo, a mi manera. Y entonces, Señor, ¿yo cuándo me tengo que ir a la barría? Y entonces, de alguna manera, yo entendía que era en octubre. Bueno, así que yo para octubre, bien obediente, estaba acá, pero no tenía casa. Entonces, bueno, Señor, ¿y dónde va a estar mi casa?
en ese diálogo con él. Entonces él me mostraba en el mapa una parte de Olavarría. Salimos a ver casas y no, pero yo, otra vez la obediencia, no, porque yo quiero en este barrio, porque tiene que ser en este barrio. Bueno, así pasó, hasta que fue una casa perfecta en el lugar que él me había indicado, donde todo se suaviza, o sea, si nos pedían muchas garantías, bueno, no, con lo que había justo, que antes cuando uno no estaba en Cristo decía, fue suerte, pero ahora sabemos que no, que Él nos va acompañando y aliviando las cargas. No, tremendo. Para los que no saben, Mo se mudó de su ciudad a Olavarría también a vivir, y hasta en eso ella dependió del Espíritu Santo para preguntarle, bueno, ¿y cuándo? Y bueno, ¿y cómo? ¿En dónde? Y cómo el Señor fue respondiendo cada una de sus preguntas. Por eso ella solamente cree y hace las preguntas y obedece después, y las cosas suceden. Entonces es también tremendo poder ver la mano de nuestro Padre en estas situaciones. El reposo del pastor, cuando habla del reposo, esa tranquilidad, el reposo, la tranquilidad del corazón de que si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Listo. Es así, la paz. Bueno, amigas, les agradezco enormemente, por favor, yo lo disfruté, fue un tiempo precioso, y les agradezco por su valentía. Yo sé que no es fácil estar acá, pero era necesario, sí, porque estas palabras debían ser soltadas. Yo sé que hay alguien que lo está atrapando del otro lado, y a nosotros nos llena de fe poder escuchar lo que el Señor hizo, hace y va a hacer en cada una de ustedes. ¿Querés terminar orando? Papá, te damos gracias, tremendamente agradecidos, Señor, de lo que has hecho hoy, Señor, de lo que has comenzado en este nuevo tiempo, con esta nueva serie, Señor, de lo que hoy, Señor, has impartido, Señor, a través nuestro, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias porque somos privilegiadas, Señor. Esta congregación, este lugar, tu casa es privilegiada, Señor, por lo que tú traes, Señor, por todo lo nuevo, Señor, que traes siempre, Señor, porque tú pones banquete, Señor, delante nuestro, Señor, y nosotros te decimos, queremos comer, y hoy comimos, Señor, comimos y bebimos sabrosamente de ti, papá. No queremos dejar de hacerlo nunca, Señor. Queremos que sean activados aún más, Señor, estos ministerios, Señor, en nosotros, Padre. Y en especial hoy, Señor, pedirte que nuestra boca se abra, Señor, que se abra para contar de tu hermosura, de tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, para poder contagiar, Señor, a otros, a que se animen a creer, Padre. Aún, Señor, nosotros a creer aún más, un paso más, Señor, porque sabemos que para tus hijos, Señor, tú tienes todo, Señor, son tus obras que ya están preparadas, Señor, y queremos creer, Señor, queremos andar por fe, Señor, por esa fe que te agrada, Padre, para poder caminar en este tiempo tan difícil que se está viviendo, Señor, pero en este tiempo especial que vos nos haces vivir, en ese kairos tuyo, Señor, en tu tiempo, Señor, que es en tu paz, Padre. Queremos poder hablar, queremos que nuestra boca se abra, Señor, no queremos callarnos, Señor, queremos poder contar, Señor, de tus maravillas, Padre, queremos poder impartir, Señor, de tu amor, esa compasión, Señor, que recibimos, Señor, de ti, Señor, queremos también poder darla, Señor, poder dar eso que vos nos diste, Señor, que vos nos das, Señor, que vos abundás, Señor, en nosotros. Por eso, Señor, queremos en esta noche pedirte que sean abiertas nuestras bocas una vez más, Señor, y creyendo en ti, Padre, declaramos que es tu voz, Señor, que es tu voz en cada uno de nosotros, Señor, para poder contar de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor. Damos toda la gloria a ti, Padre. Somos honrados, Señor,
de tu presencia con nosotros, Señor, en este lugar, en este día, en cada día de nuestra vida, Señor, en nuestro andar, Padre, y que podamos seguir, Señor, buscando tu reino y tu justicia, Señor, porque sabemos que ahí es donde todo es añadido, Padre. Queremos buscarte a ti, Señor, queremos esa experiencia, Señor, aún más, Señor, en nuestra vida, en lo cotidiano, Padre. Que podamos hablar de ti, Señor, que podamos manifestarte en cada acción, Señor, en cada pensamiento, Señor, que podamos pensar en el otro, que podamos orar, Señor, y declarar, Señor, lo que vos hacés, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad, Señor. Y te damos gracias, Padre, te damos gracias porque sabemos que hoy tú has hablado, Padre, y tus hijos te hemos escuchado, Señor. Queremos seguir, Señor, atentos a lo que tienes para nosotros, papá. Te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre. Te adoramos, Señor, y todo lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Gracias a ustedes por la paciencia a pesar de los inconvenientes, por estar del otro lado. Bendecimos tu casa y declaramos paz del Señor. Tres solos quedan, testimonio de mí, testimonio de mí. Tres solos quedan, testimonio de mí, testimonio de mí. Quedan, testimonio de mí, testimonio de mí. Tres solos quedan, testimonio de mí, testimonio de mí. El Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre. Y el Espíritu de verdad testifican en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. El testimonio del cielo es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios. Testimonio de mí, testimonio de mí, el Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre. Y el Espíritu de verdad testifican en la tierra.
es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oír. Agua y sangre, el Espíritu, el agua y la sangre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Agua y sangre, el Espíritu, el agua y la sangre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Agua y sangre, el Espíritu, el agua y la sangre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que cree en el Hijo tiene vida.